Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. El Cauca es uno de los departamentos históricamente más azotados por la violencia y el narcotráfico. Guerrillas, paramilitares y narcotraficantes hacen o han hecho presencia en ese territorio. ¿Por qué ha sido tan golpeado por la violencia este departamento? ¿Es el racismo el motivo del abandono estatal? Para este capítulo hablamos con el periodista y expolítico Alberto Casas, con el senador y exnegociador de paz Humberto de la Calle, con Efigenia Valencia de la Capitanía Afrocolombiana de Páez, Cauca, con el escritor Juan Esteban Constaín, con Leonardo Correa, coordinador regional de análisis, monitoreo e información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 91 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Han tenido un déjà vu? Este es un término que uso con frecuencia en este programa. Casi todos sentimos esa sensación, una fugaz impresión de haber estado en algún lugar o haber hecho algo antes cuando el sentido común nos dice que esto no es posible. Se cree que hasta el 97% de la población ha experimentado déjà vu al menos una vez en su vida y un 67% lo experimenta regularmente. Uno siente una especie de cosquilleo y una alarma silenciosa que le dice que esa conversación con esa persona ya la tuvo antes. Este fenómeno tan normal me comenzó a dar miedo hace poco cuando leí una historia de un hombre para el que esto dejó de ser una simple sensación momentánea para convertirse en un problema. Este es el caso de un hombre del Reino Unido que presentó un caso de déjà vu persistente y era tan frecuente que evitaba ver televisión, escuchar radio y leer periódicos porque sentía que ya lo había visto todo, experimentado todo antes. Por varios minutos y a veces incluso más tiempo, el paciente sentía que estaba reviviendo experiencias. Incluso hubo una ocasión en la que este pobre hombre fue a cortarse el pelo, pero al entrar a la peluquería tuvo la sensación de déjà vu. Después experimentó el déjà vu del déjà vu. Esto pasó hace 9 años, pero desde que fue noticia, más personas han presentado el mismo problema. La coautora del informe, doctora Christine Wells de la Universidad de Sheffield Hallam, dice que más personas están saliendo a la luz y varias de ellas la han buscado desde Estados Unidos y Australia. Y aunque esto pasó en 2015, el COVID-19 pareció revivirlo. Según un artículo publicado en el Journal Americano de Psiquiatría Geriátrica, hecho por psiquiatras de Estados Unidos, uno de los efectos que dejó el COVID prolongado es el de los déjà vu persistentes. Eso sí, es un problema que afecta casi siempre a pacientes de la tercera edad que tienen otras comorbilidades psiquiátricas. Leí esta última salvedad y me sentí más tranquilo, pero rápidamente volví a preocuparme por algo de lo que sufrimos como país. Se trata de un déjà vu generalizado con el que llevamos varias décadas, o algunos dirían que incluso siglos, y que no hemos podido solucionar, y es la repetición de problemas que parecen calcados como si no hubiesen pasado decenas de gobiernos y de reformas. Una de estas regiones es el departamento del Cauca. Entre muchos otros motivos me di cuenta por un artículo del diario El Tiempo titulado Cauca muere de abandono. Es una crónica que narra la llegada en jeep a través de una carretera destapada a un municipio de este departamento en el que la estación de policía fue atacada por uno de los múltiples grupos armados ilegales que se pelean su control y son quienes mandan en su territorio. El texto también recoge que su participación en el Producto Interno Bruto del país es del 1,4% y que los caucanos han tenido que salir a las calles para manifestar el abandono estatal. Pero lo más triste de todo lo anterior es que este artículo fue escrito en octubre de 1991. Aunque hayan pasado 33 años, hoy podría escribirse un reportaje similar con algunas leves diferencias, como que tantos años después la economía de este departamento representa el 1,8% del Producto Interno Bruto del país. Basta con ver los tristes acontecimientos recientes sobre la situación de orden público para sentir que estamos atrapados en un bucle en el tiempo que se repite incansablemente. Buscar noticias sobre el Cauca de los últimos meses es encontrarse con lo siguiente. En marzo, las disidencias de las FARC, más conocidas como el Estado Mayor Central, asesinaron a la lideresa indígena Carmelina Yule, de 62 años. Este crimen hizo que se levantara el cese al fuego pactado entre las delegaciones del gobierno y la guerrilla. En represalia, vinieron luego varios atentados en municipios de este departamento, como en Miranda, en donde un niño fue víctima de un explosivo, o el ataque con explosivos a la estación de policía y al banco agrario en el municipio de Morales, en el que 2 patrulleros de la policía fueron asesinados.
El presidente reaccionó y dijo a través de su cuenta de X, abro comillas: es inaceptable la situación en el Cauca. No toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas. Le he pedido al ministro de Defensa que se desplace de inmediato con toda la cúpula militar al Cauca y se instaure un Consejo de Seguridad permanente. Cierro comillas. Desde entonces el gobierno declaró una ofensiva total y aseguró que no se pactará un nuevo cese al fuego. Esto fue lo que dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Que no es ni siquiera la acción exclusiva contra la fuerza pública, sino en esa pretensión que algunos han afirmado tiene esta organización en el suroccidente del país, de que se vuelva a pactar un cese. Y en esto hay una respuesta enfática del ministro de Defensa. No se pactará nuevo cese con el Estado Mayor Central en el suroccidente. La situación de orden público está en un nivel crítico y de eso es muestra la siguiente situación. Chicos, en este momento empezó el enfrentamiento. Entonces, en caso de conflicto armado, vamos a hacer lo siguiente, Guillermo. Vamos a proteger corazón y vamos a proteger la vida. Nos vamos a tirar al piso, de lado, y con las piernas vas a proteger tu estómago. Por si hay alguna explosión que haga vibrar, no nos dé hemorragias internas. Esta es la voz de una profesora de español en la institución educativa José María Obando, en Corinto. Se trata de un simulacro en caso de que se presente un enfrentamiento o un ataque terrorista. Pero como decía, no hablamos de que esto sea una novedad. Tristemente, el Cauca es un departamento que ha sido históricamente afectado por la violencia. Algunos apuntan a que para encontrar la raíz de la violencia habría que ir siglos atrás, hasta la colonia. Pero el conflicto actual es más parecido al que comenzó en la segunda mitad del siglo XX, como en muchos otros casos, por una disputa de la tierra. ¿Cómo comenzó esta historia de conflicto que sigue viviendo hoy el Cauca? Busqué al periodista Alberto Casas Santamaría y esto me contó. El conflicto en el Cauca tiene su origen en la tierra, porque el Estado era muy grande y había mucho latifundista, hasta que en el primer cuarto del siglo XX aparece un líder indígena, Quintín Lame, que se dedica a defender los intereses de los campesinos, de los indígenas y de los afros. Esa circunstancia lo lleva a prisión y nunca logra un acuerdo que sea satisfactorio. Desde entonces, el departamento del Cauca ha sido territorialmente apto para que la insurgencia se organice por la situación geográfica del departamento. Desde 1911 arranca ese conflicto y nunca, como ya lo dije, se pudo resolver. Creo que ese es el mismo problema que actualmente seguimos viviendo, en el que el narcotráfico alimenta la guerrilla y la guerrilla trae la inseguridad que afronta el departamento sin que el Estado tenga la capacidad de resolverlo. El Cauca tiene una particularidad, y es que es un departamento que alberga la mayor cantidad de población indígena del país, más de 190.000 personas que representan cerca del 20% del total departamental. Esta población ha sido una de las más afectadas por el conflicto y de parte de todos sus actores. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Cauca es el departamento con el mayor número de víctimas indígenas. Sin embargo, la población indígena, si bien es la más afectada por la violencia, no es la única. En el Cauca, la población afrocolombiana es la quinta más grande del país. La violencia, por supuesto, también ha sido racista, pero sobre eso me referiré más adelante. Y es que, en general, el Cauca ha sido un departamento especialmente afectado por el conflicto armado. Según cifras de 2018 del DANE, la población del departamento del Cauca es de 1.243.503 personas, y de acuerdo con datos de la Unidad de Víctimas, con corte a diciembre de 2023, hay 526.842 víctimas del conflicto armado, es decir, casi la mitad de su población es víctima de la violencia. Un número escandaloso.
El medio Verdad Abierta verificó que en los primeros 5 meses de este año, en este departamento hubo 13 asesinatos de líderes sociales, 3 asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, 5 asesinatos de agentes de la fuerza pública, 2.000 personas desplazadas y más de 500 confinadas. Y aunque el conflicto armado ha sido una constante en este departamento, el proceso de paz con las FARC ayudó a que disminuyera, o por lo menos por un corto periodo. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, entre 2015 y 2016, la tasa de homicidios del departamento cayó a 19,4 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2018, ese mismo número subió casi el doble, hasta alcanzar un pico en 2022 con 56,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y es que si bien la firma del acuerdo de paz con las FARC dio un respiro, varias versiones apuntan a que el incumplimiento de lo pactado hizo que la violencia volviera y se recrudeciera. Las cifras para este argumento son bastante elocuentes. Según un documento que recoge los riesgos para las comunidades y defensores de derechos humanos en el Cauca, hecho por Indepaz, desde noviembre de 2016, fecha en la que se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, hasta febrero de 2024, 286 líderes defensores de paz han sido asesinados en este departamento. En este mismo periodo se han presentado 146 asesinatos contra líderes y lideresas que pertenecen y defienden derechos de comunidades étnicas en ese departamento. Los indígenas son los más afectados y representan 116 de esos casos, o sea, el 40%. Quizás el dato más triste, como si los demás no fueran desesperanzadores, es que en ese lapso 414 firmantes de paz, personas que dejaron las armas para construir paz, han sido asesinados en el Cauca. Argelia es el municipio que más ha sido víctima de este tipo de crimen, con 10 firmantes de paz asesinados. Y muchos de estos números de muertes no se han dado por crímenes aislados. Entre noviembre de 2016 y febrero de 2024 se han perpetrado 62 masacres con 215 víctimas en el Cauca. Según analiza el medio Razón Pública, el robo de los recursos de OCAT Paz, el olvido del Plan Nacional de Sustitución y la falta de avance en la sustitución de los cultivos de coca, que se duplicaron después de la firma del acuerdo de paz, son en gran parte el motivo del resurgimiento y multiplicación de los grupos armados en este departamento. Y es que el gobierno del expresidente Duque llegó con la tarea de consolidar un proceso de paz al que se opuso siendo congresista, pero además era un proceso de paz que poco alcanzó a implementarse. En junio de 2022, el Instituto Kroc publicó su 6º informe sobre implementación del acuerdo de paz, que analizó el periodo comprendido entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Y encontraron que de las más de 500 disposiciones derivadas del acuerdo final, el 30% estaban completas, el 19% en estado intermedio, el 37% en estado mínimo y el 15% aún no había comenzado su implementación. En el primer año de gobierno actual, las cifras en este sentido no han mejorado. Una de las conclusiones de la 7ª versión de este informe es que se han mantenido niveles muy similares a los del cuatrienio anterior. En 2023, solo el 32% de las disposiciones se habían completado, el 19% está en estado intermedio, el 39% en estado mínimo y el 10% no había iniciado su ejecución. Si se compara con su versión anterior, el progreso no ha sido mucho. ¿Qué tanto tiene que ver el incumplimiento del acuerdo de paz con las FARC con la violencia que vive hoy el Cauca? Le pregunté al senador y exnegociador de paz Humberto de la Calle y esto me respondió. Me parece que estamos perdiendo el Cauca. ¿Qué quiero decir con esto? Dijéramos que los conflictos de orden público en el Cauca vienen de mucho antes y ha habido una confrontación casi permanente, pero ahora hay una situación nueva. Es una guerra entre grupos ilegales que guerrean entre sí frente a un Estado relativamente impotente, un poco estupefacto. Luego, francamente, me parece que esta es una situación nueva, inédita, y que por lo tanto exige realmente una meditación que ojalá esta sí fuera verdaderamente nacional sobre unas nuevas estrategias en relación con la pérdida del control de los territorios. Me parece que el gobierno tuvo razón en tratar de innovar la metodología de negociación, que es allí cuando surge la llamada paz total, pero lo que estamos viendo ahora es francamente una situación de
descontrol, poblaciones confinadas, carnetización por parte de grupos ilegales. En fin, realmente aquí hay una cosa mucho más profunda y delicada sobre la manera de buscar un orden sin perjuicio del proceso de cambio. Me parece que ese debería ser el elemento central. El Cauca es un departamento en disputa por varios grupos armados. Según la Fundación Paz y Reconciliación, en este departamento hay 4 grupos armados. El Estado Mayor Central o disidencias de las FARC, que tiene presencia en 36 de los 42 municipios. El ELN en 25 municipios. La Segunda Marquetalia en 12. Y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocido como el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, en un municipio. Y en medio de esa disputa por el territorio está la población civil, la más afectada. El proyecto de paz total del gobierno del presidente Petro, al que ya le dedicamos un capítulo, el 75, se lo recomiendo, es ambicioso, nació con el propósito de comenzar procesos de paz con algunos grupos armados con fines políticos y sometimiento con tantos otros grupos armados como los paramilitares. A pesar del ambicioso fin de consolidar la paz en el país, no ha sido fácil como puede verse. Pero más allá de los enfrentamientos y los ataques terroristas, estas estructuras armadas han ganado terreno en la sociedad porque ejercen control sobre la vida cotidiana de los caucanos. Se involucran en proyectos comunitarios, construyen carreteras, distribuyen materiales escolares. Sin embargo, también están vinculados al narcotráfico, dividen comunidades y eliminan a los líderes que se oponen a ellas. El poder que ejercen sobre la población es tal que en marzo, a la entrega de una ambulancia que adquirieron las Juntas de Acción Comunal de San Juan de Micay, corregimiento del Tambo, con recursos propios, asistió un grupo de personas que no estaban invitados para cortar la cinta y aparecer en las fotos. Se trataba de Nelson Enrique Ríos, conocido como Gafas, y otros miembros del Estado Mayor Central. La expectativa con la mesa de diálogo con esta guerrilla fue muy alta, pero el rompimiento del cese al fuego, la ofensiva por parte del Ejército Nacional y los constantes ataques terroristas de este grupo acabaron con las ilusiones de los caucanos. En este punto y con todo ese panorama, solo me queda preguntarme, ¿perdió el Estado al departamento del Cauca? Esto me respondió el escritor caucano Juan Esteban Costaín. Pues la respuesta, por desgracia, es que sí. En el Cauca, desde hace mucho tiempo, el Estado perdió el control. No es un fenómeno reciente, lleva décadas ocurriendo. Sin embargo, se recrudece día a día. Podríamos decir que en el Cauca se cumple la paradoja de que es un departamento que no podría estar peor y sin embargo, cada día está peor. Hay una categoría de la ciencia política, un concepto muy discutido que es el del Estado fallido. Un Estado que no puede cumplir sus fines esenciales. En el Cauca, el Estado colombiano es un Estado fallido porque en la dimensión de la soberanía perdió el control del territorio y el monopolio de la fuerza. Y en la dimensión de la legitimidad no le puede garantizar a nadie el derecho básico de la ciudadanía. Muchos llegamos allí a la conclusión de que en el Cauca las únicas vías que funcionan son las vías de hecho, porque además allí se superponen todos los conflictos de la historia colombiana, los conflictos de la tierra, los conflictos de clase, los conflictos étnicos. Es una situación desoladora. Y tristemente, la historia de abandono estatal del Cauca y la presencia de grupos armados también está atravesada por el narcotráfico. La presencia de estas economías en el departamento es larga y su arraigo es fuerte en unas comunidades que encontraron en la marihuana y en la coca ancestral posibilidades de ingresos. Según el Sistema Integrado de Monitoreos de Cultivos Ilícitos de la ONU, en 2022 el Cauca ha ocupado el 4º lugar en los departamentos con más área sembrada de cultivos de coca y aporta el 11% del total nacional con 26.223 hectáreas. Aumentó 4% con respecto al año anterior. De sus 42 municipios, en 26 hay presencia de estos cultivos. El 35% se concentran en el Tambo. Y de acuerdo con datos del Observatorio de Drogas de Colombia, la tendencia al cultivo de hectáreas cultivadas con drogas ilícitas ha ido en aumento. En los años 70, las actividades ilícitas relacionadas con la coca en el Cauca comenzaron a tomar forma y acabar con los cultivos ilícitos, como ya nos ha enseñado la historia, no es tarea sencilla. En su paso por Popayán, el presidente Petro aseguró que la guerrilla del Estado Mayor Central se opuso a la sustitución de cultivos.
fue que nosotros quisimos volver realidad uno de los párrafos que estaban escritos en el primer punto del cese al fuego. Se hará un protocolo para iniciar el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. En la segunda reunión dijimos, hagamos ya el protocolo. Dijeron, no todo el EMC, sino los del Cauca. Fea para algunos, porque algunos todavía piensan, yo ya no, en las viejas guerras y luchas, incluso revolucionarias que han pasado por el Cauca. Por el Cauca ha pasado casi toda la violencia de Colombia en toda su historia. Pero eso no tiene nada que ver con que no se haga un protocolo de sustitución de cultivos. A menos que no se quiere, es porque se quiere seguir traqueteando. Y además de los cultivos de hoja de coca, en el Cauca hay una particularidad, y es que también tiene una gran concentración de cultivo de marihuana. Según un informe de Indepaz, los municipios caucanos de Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda y Toribío son el principal enclave productivo de marihuana en el país, y esta actividad terminó por convertirse en el principal sustento de miles de familias que luchaban con las dificultades de economías agrícolas tradicionales empobrecidas. En parte por la apertura económica de los años 90, que priorizó la importación de alimentos y el impulso de la agroindustria. Los municipios de Corinto, Miranda y Toribío conforman lo que se conoce como el Triángulo de la Marihuana, en el que se calcula que hay aproximadamente entre 16.000 y 19.000 cultivadores, cada uno con capacidad de producir en promedio unas 500 libras de marihuana al año. Como en muchos negocios, la marihuana tuvo su época de bonanza, lo que causó que estos municipios recibieran más población, se construyeran más casas, se instalaran servicios públicos y el costo de vida se elevara. Y así como pasó con la hoja de coca, los cultivadores de marihuana se encuentran hoy en crisis por el bajo precio que se les paga, y ese costo de vida que subió por la bonanza hoy es impagable para muchos. Según relata el informe de Indepaz, autoridades indígenas manifestaron que el territorio se ha desarmonizado por cuenta de la economía de la marihuana y que hoy es difícil encontrar mano de obra para trabajar otros cultivos porque se acostumbraron a los elevados pagos de jornales en los cultivos de marihuana contra los que no pueden competir un productor agrícola. Busqué a Leonardo Correa, coordinador regional de análisis, monitoreo e información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para preguntarle, ¿son los cultivos de marihuana y coca y el narcotráfico el síntoma o el resultado del abandono estatal? Esto me contó. Para responder esta pregunta es importante tener en cuenta factores que hacen muy compleja la situación en este departamento. Si bien ha habido baja presencia estatal en algunos casos, los grupos armados ilegales han aprovechado también factores como las disputas por la tenencia de la tierra o la marginación a comunidades indígenas para propiciar el narcotráfico, pero no solo el narcotráfico, sino la minería ilegal, entre otras actividades por fuera de la ley en el departamento del Cauca. Algunos datos de monitoreo más reciente de cultivos de coca de UNOC evidencian que entre el año 2016 y el 2022, el área sembrada con coca en el Cauca se duplicó al pasar de 12.600 hectáreas a 26.200 hectáreas. En el departamento se localizan 4 enclaves productivos y es allí donde los arbustos llegan a ser hasta 2.4 veces más productivos, es decir, la coca allí es claramente más productiva que en el resto del país. Otro factor importante a tener en cuenta son las nuevas características del narcotráfico, que no cuentan con una cabeza visible que controle el negocio, lo que genera un escenario escalonado de la violencia entre los grupos al margen de la ley que se disputan el control territorial y han convertido el departamento del Cauca en un territorio funcional para la ilegalidad, acentuando la marginación de las comunidades, la vulneración de los derechos humanos y un escenario sostenido de incertidumbre ante la injerencia de las organizaciones criminales presentes en el territorio. Claro, la violencia y el narcotráfico no son los únicos problemas del Cauca, como si fuera poco. La pobreza y el hambre también son parte de esta crisis. De acuerdo con las cifras del DANE, en 2022, en este departamento, el 18,3% de la población vivía en pobreza multidimensional. En las zonas rurales, la cifra sube hasta 23,6%. En el área rural del Cauca, la mayoría de los trabajadores en los hogares, el 95,2%, tienen trabajos informales. El 73% de los hogares rurales tienen bajos niveles de educación y el 37,6% no tenía acceso a una fuente de agua mejorada. Y según el Boletín de Mercado Laboral del DANE, en marzo de este año, la capital del departamento, Popayán, se ubicó como la cuarta ciudad con mayor desempleo del país, con una tasa de 15,9%. Por otra parte, el Mapa del Hambre en Colombia, una iniciativa del Banco de Alimentos y ESRI Colombia, evidenció que entre los municipios con mayor riesgo de hambre en Colombia está Almaguer, en el Cauca.
Los confinamientos forzados por los grupos armados ilegales son un efecto silencioso y grave del conflicto armado. Quienes deben resguardarse en sus casas deben escoger entre salir a buscar sustento y comida o ser asesinados por violar un toque de queda. Esto ha agudizado el problema de la inseguridad alimentaria, y es que los departamentos más golpeados por las restricciones de movilidad son los del Pacífico colombiano. Se calcula que en el Cauca hay 4.000 habitantes confinados y la prevalencia de inseguridad alimentaria es del 32%. Las invasiones de tierras hechas por algunos grupos indígenas y los bloqueos a la vía panamericana muy frecuentes también han ayudado a que la situación no se estabilice. Según denuncias de gremios azucareros y comunidades afro en la región, indígenas se han apoderado de más de 8.000 hectáreas de tierra de propiedades privadas en el norte del Cauca durante los últimos 5 años. También se han presentado hechos como quema de maquinaria y de cultivos. La tensión entre empresarios, campesinos, comunidades afro, transportadores e indígenas es cada vez mayor y que se tomen estas vías de hecho solo ha empeorado la situación. Para muchas personas, el abandono al que el Estado colombiano ha sometido al departamento del Cauca se puede explicar como una política racista. El problema por las tierras en esta región es viejo y es una lucha que han dado indígenas, comunidades afro y campesinos que la habitan. Como lo analiza Reimaginemos, un think tank sobre desigualdad, el monopolio de la tierra y el acceso limitado a derechos fundamentales y esenciales de las mayorías afrocolombianas, indígenas y campesinas que habitan el departamento, es muestra de esto. El asesinato sistemático de líderes indígenas y afro también hablan de una violencia racializada. El señalamiento de varios políticos a estas comunidades como guerrilleros o insurgentes, o la sugerencia de un referendo para dividir en dos el departamento, uno para los indígenas y otro para los mestizos, como lo sugirió la senadora Paloma Valencia, habla de que el racismo sigue enquistado contra este departamento. Pero no quiero ser yo quien tome la palabra en este tema. Por eso busqué a Ifigenia Valencia, que hace parte de la Capitanía Afrocolombiana de Paez Cauca, para que me contara qué tanto de racismo hay en el abandono estatal que vive el Cauca. Esto me contó. Pues a ver, decir que en el tema de que qué tanto de racismo hay en el abandono estatal, queremos decir que sí. Como comunidad afrodescendiente nos hemos visto discriminados en el tema laboral, en el tema educativo, en las oportunidades que como grupo étnico tenemos, ¿sí? Ante otros grupos étnicos también. Y pues es de resaltar también que desde el gobierno de nuestro hermano Elías Larraondo hemos ido ganando otros espacios, pero todavía nos hace falta que lleguen las acciones a ese Colombia profundo, a ese Cauca profundo, a esos municipios recónditos donde todavía la gente negra necesita mucho apoyo del gobierno estatal. El Estado colombiano hace mucho parece haber perdido el control y la autoridad sobre el departamento del Cauca, para que tristemente quede en manos de grupos armados que manejan su economía y hacen control social. La población civil ha tenido entonces que sostener una doble lucha, por una parte contra el olvido y los gobiernos y por otra contra las balas y el asedio de los violentos. Pero el Cauca es mucho más que violencia y drogas, es un departamento que reúne una gran riqueza natural, social, cultural y étnica. Y si hasta el día de hoy el Estado colombiano parece haber perdido su control, ojalá no sea una situación permanente como si viviéramos un déjà vu crónico. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 91 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.